de personas conectadas, creo que podemos dar inicio a la sesión. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar. Soy Carlos Almodóvar, responsable de originación en Alter5 y voy a tener el placer de moderar la sesión de hoy. Yo creo que el título lo resume muy bien, ¿no? Biometano en España, inversión y financiación de proyectos en un mercado en expansión. Y es que el biometano se está consolidando como uno de los vectores con mayor potencial dentro de la transición energética en España. Los objetivos definidos por el PNIEC, la necesidad de descarbonizar el sistema gasista, el fuerte impulso de la economía circular han hecho crecer el interés de los inversores y los financiadores por este tipo de activos. Dicho esto, la verdad es que llevar un proyecto desde el papel, ¿no? desde la idea, ¿no? hasta el cierre financiero no es trivial. Por eso la necesidad de hacer este tipo de sesiones, ¿no? Y durante los próximos 45 minutos vamos a recorrer las diferentes claves para desarrollar, estructurar y financiar un proyecto de biometano con un foco muy concreto, ¿no? ¿Qué necesita un proyecto de biometano para resultar atractivo para el capital y llegar hasta ese cierre financiero, ¿no? Bueno, pues para ofreceros una visión lo más completa posible, yo creo que contamos con un panel excepcional, con profesionales de primer nivel, a los que inmediatamente voy a dar la palabra para que se presenten ellos mismos de manera breve. Si quieres, podemos empezar contigo, Andrés. Buenos días. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación. ¿Me presento directamente? Sí, del tirón. Fenomenal. Pues buenos días a todos los asistentes. Soy Andrés Alfonso, socio del Departamento Mercantil de Asust en España y responsable de nuestra práctica de transición energética. Estupendo, bienvenido, Andrés, muchas gracias. David, si quieres, seguimos por ti. Estupendo, Carlos, muchas gracias. Un placer participar en esta sesión y compartir también un poco panel, ¿no? con Andrés, con Manuel. Esperamos que la sesión sea interesante y de utilidad. Yo, por mi parte, pues soy socio dentro de PwC y en concreto lidero la práctica de energía dentro de un departamento que se llama StrategyAn, que es la marca bajo la cual aglutinamos los servicios de estrategia y operaciones de la firma. Muchas gracias, David, bienvenido. Manuel, terminamos contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por dejarnos participar en este panel. Pues yo soy Manuel Otero y trabajo en Axpo Iberia. Soy Green Energy Originator Senior, así es como me han llamado aquí en la empresa, y nos dedicamos pues a comprar y vender biometano a corto, largo plazo y bio-GNL. Hemos hecho el primer BPA de España hace ya varios años. Tenemos varias barcazas con el que damos bio-GNL a las navieras más importantes del mundo y bueno, pues me dedico a esto. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Manuel. Lo primero de todo, agradeceros a vosotros tres, Andrés, David y Manuel, pues oye, por haber aceptado esta invitación, ¿no?, a participar en el webinar. Y yo creo que sin más dilación vamos a empezar, ¿no? Me gustaría empezar con una pregunta un poco para crear contexto, ¿no? Y empezar un poco a entrar en temática. ¿En qué punto creéis que está realmente el biometano hoy en España? ¿Y cuál creéis que es la principal, o si tuvierais que señalar algo, cuál diríais que es el principal obstáculo que tenemos hoy día en España para que se desarrolle o para que se acelere el desarrollo del biometano? Si quieres, empezamos contigo, Andrés. Muy bien. Pues yo veréis a medida que avance el webinar que soy optimista por naturaleza, pero es que yo creo que sinceramente tenemos razones para serlo en este sector. Yo creo que está en su mejor momento desde que nosotros, Asus, estamos asesorando en operaciones tanto de money como de financiación, que empezamos con la primera hace 4 años, que fue la entrada de un fondo en Enagas Renovables, y hasta hoy pues no hemos parado, ¿no? Luego comentaré alguna más. Yo creo que está en su mejor momento. Sinceramente, luego elaboraremos también desde el punto de vista regulatorio los pasos que se han dado, qué pasos nos faltan y quizá lo que falta es terminar de aterrizar, adelanto ya el titular, eh, las señales legislativas que van a permitir desarrollar el mercado del biometano a largo plazo en España, más allá de los BPAs que se firmen y que son la pieza clave ahora mismo, tanto en las operaciones de money como en las operaciones de financiación. Estupendo, gracias, Andrés. David, si quieres, seguimos por ti. ¿Cómo ves la situación del biometano y cuál crees que es el principal obstáculo que está dificultando el desarrollo? Estupendo, Carlos. Pues yo, si quieres, ¿no?
Como decía Andrés, ¿no? Tenemos la suerte, ¿no?, de haber participado, si quieres, en el debate en torno, ¿no?, a este vector energético y en la vertebración del mercado, ¿no?, desde prácticamente 2020-2021 con estas primeras operaciones, ¿no?, como la que menciona Andrés, ¿no? Y desde entonces pues hemos estado muy activos desde diferentes ópticas y la verdad es que coincido con Andrés en que estamos en un mercado que está por ser positivos mejor que nunca, ¿no? Es decir, pues desde el 20 estamos en un mercado que está claramente en fase de despegue, ya no es un mercado teórico, no es un mercado, si quieres, de oportunidad sobre el que se está teorizando, pero tampoco es para nada aún un mercado maduro, ¿no? El dato que tal vez mejor lo resume es la foto, ¿no?, de que hace 5 años pues teníamos una realidad en la que teníamos prácticamente una planta operativa, ¿no?, a nivel nacional y a día de hoy, pues según fuentes públicas, hablamos de más de 20, ¿no?, prácticamente con la mayoría de ellas inyectando a la red, por lo cual hay una atracción real, ¿no? Si bien es cierto que la foto cambia cuando comparas, ¿no?, estas pues más de 20 plantas con el potencial, ¿no?, que identificamos a nivel nacional. Nosotros desde PwC, trabajando con Sedigas, establecimos pues un potencial teórico, ¿no?, si quieres, máximo, ¿no?, de más de 160 teravatios anuales, lo que supondría, ¿no?, hasta un 45% de la demanda de gas natural, pero incluso con estimaciones más conservadoras, ¿no?, circunscribiéndonos sencillamente a residuos fácilmente movilizables, podríamos hablar de 30, 40, 50 teravatios hora anuales, ¿no? Es decir, producimos una fracción mínima de lo que podríamos, ¿no?, estar generando y del desarrollo potencial, ¿no?, de este vector energético, ¿no? Y el cuello de botella, pues tal vez no es solo uno, ¿no? Yo creo que enfrentamos una tramitación y una permisología compleja, además con mucho componente regional, pero también hemos visto, ¿no?, cómo los proyectos, según han ido avanzando, ¿no?, en el proceso de desarrollo, han ido enfrentando pues una realidad de aceptación social pues compleja, ¿no?, y que tal vez pues no esperábamos hace unos años. Y en los cuales, pues al final es un proyecto industrial, ¿no? Hay que estructurar el acceso al feedstock, tienen una operativa y una gestión diaria, ¿no?, que no es asimilable a otras energías renovables y en los que, bueno, pues también hay que lograr esa conexión a la red, hay que gestionar ese offtake, ¿no?, como decía Manuel, y luego hay que trabajar con el digestato, ¿no? Entonces hay muchos elementos, ¿no?, que yo creo que van apareciendo según la industria madura. Al principio era más la permisología, luego hemos encontrado la aceptación social y a medida que a veces estamos más cerca, ¿no?, de una masa relevante, ¿no?, de proyectos en operación, pues empiezan a surgir otras cuestiones pues más industriales operativas, ¿no? Es cierto que la tecnología está aprobada y tal vez pues estamos en esta fase, lo que tenemos que demostrar es capacidad de ejecución a nivel industrial, ¿no?, para lograr escalar este vector energético. Totalmente de acuerdo. Has tocado varios puntos que luego ahondaremos que son claves. Manuel, terminamos contigo. ¿Cómo ves tú el sector del biometano? ¿Cuál crees que es la mayor o el mayor problema para que se termine de desarrollar o se acelere el desarrollo del sector? Pues aquí voy a responder en 2 líneas temporales, ¿no? Lo que venía pasando en España es que los sujetos obligados, es decir, pues, los que manejan y venden petróleo al transporte, tenían que cumplir con 2 normativas, ¿no? Una de mezcla de biocombustibles al transporte y otra de reducción de emisiones. El biometano se ha utilizado para ayudar a estas empresas a reducir sus emisiones, porque era más restrictiva la normativa de reducción de emisiones que la mezcla de biocombustible. ¿Qué ha pasado en este 2026? Pues como parte de esta transición hasta la red 3, lo que han hecho han sido ampliar, subir esa mezcla de biocombustibles, de tal manera que el porcentaje de reducción de emisiones queda prácticamente eliminado, porque solo mezclando biocombustibles ya llegarían a esa reducción de emisiones. ¿Qué pasa? Que el biometano para este 2026 queda fuera de la ecuación. Ya no se va a utilizar biometano para descarbonizar el transporte. Solo se va a utilizar biocombustibles y los únicos que pueden participar de ello son estas empresas que venden petróleo en el transporte, ya que las comercializadoras para 2026 no son sujetos obligados. Por lo tanto, mi previsión para el 2026, desgraciadamente, debido a esta nueva regulación, pues va a ser muy, muy residual. Pero bueno, del largo plazo soy bastante más optimista. Va a entrar la red 3. Creo que está bien enfocada. Ya veremos en qué queda, pero está bien enfocada. Parece ser que los objetivos los van a poner
a mayor largo plazo, no solo hasta 2030. Entonces, esto ayuda mucho a que nuevos proyectos sean construidos y off-takers como nosotros seamos capaces de entrar en contratos a largo plazo. Nosotros necesitamos seguridad regulatoria. Sin esta seguridad regulatoria es muy difícil entrar en un contrato de estas características. Y entonces, el mayor cuello de botella que nos estamos encontrando, y teniendo en cuenta lo que va a pasar con la red 3, es el tema del permitting. Estamos negociando varios BPAs a la vez y lo que vemos es que todo el mundo tiene la misma problemática, ¿no? ¿Cuándo se supone que van a inyectar la primera molécula de biometano a la red? Pues muchísimas gracias, Manuel, Andrés, David. Yo creo que ha sido una muy buena manera de crear contexto, ¿no? Y ahora yo creo que vamos a entrar en el detalle. Andrés, hablabas de aterrizar señales regulatorias. Voy contigo. ¿Cómo describirías el marco regulatorio actual del biometano en España? ¿Y cuáles crees que son las piezas clave que ya están en marcha y cuáles crees que son las que faltan todavía por desarrollar? Muy bien. Yo, aunque soy abogado, la verdad es que me gusta hablar más de mercado que regulación, os confieso, ¿no? Pero en este sector, lógicamente, hay que hablar de ambas, ¿no? Porque al final la regulación impacta mucho en el mercado. Entonces, de nuevo, por empezar con un mensaje positivo de lo que ya está, de lo que ya se ha hecho en estos 4 o 5 últimos años en los que estamos aquí venimos operando, digamos, en este sector. Yo creo que ha habido avances muy significativos, empezando por la modificación de la ley del sector de hidrocarburos para permitir o configurar por primera vez las líneas directas en gas y canalizaciones aisladas. Esto que parece ahora ya que nos viene dado, en realidad hace 4 o 5 años era muy difícil, recuerdo un proyecto, no voy a comentar el nombre, conectar un proyecto que estaba a 1 kilómetro de distancia de la red de transporte, porque no había una figura regulatoria que permitiese que encajase en esa línea directa entre la planta de producción de biometano y la red de transporte correspondiente. Entonces, esa fue, yo creo, una primera medida regulatoria súper relevante en cuanto a infraestructura de gas, ¿no? Para encajar los proyectos de biometano y su inyección en el sistema gasista. Yo creo que el segundo gran impulso fue el sistema de garantías de origen en gases renovables, que incluye el biometano. Otro gran impulso ha sido la circular de acceso y conexión, ¿no? De la circular de la CNMC 2025, perdón. Y bueno, entonces se han ido dando pasos en el marco de lo que yo llamaría desarrollo de los proyectos, ¿no? Lo que necesitan los proyectos para seguir desarrollándose y, por supuesto, siempre queda algo, siempre es mejorable, pero creo que tenemos el esqueleto fundamental y la prueba está en que los proyectos se están desarrollando en España. Mal que bien, más pronto, más tarde, pero se están desarrollando cientos de proyectos ahora mismo en España, ¿no? Creo que nos falta ahondar más en el capítulo, que es lo que comentaba Manuel, también muy importante de cara a los inversores industriales y off-takers en este sector, de desarrollo del mercado, ¿no? Porque más allá del BPA, muchos clientes, contactos que quieren entrar en este sector en España nos preguntan, oye, pero ¿esto del biometano es una moda o realmente hay un largo plazo aquí? ¿Qué es lo que, en qué se apalanca ese largo plazo? ¿No? Pues ese largo plazo se tiene que apalancar necesariamente en señales regulatorias, ¿no? Que den esa seguridad jurídica que demandaba más bien Manuel en el largo plazo, ¿no? Entonces aquí creo que sí que se han dado recientemente, tan recientemente como este año, pasos muy importantes, muy relevantes. El primero, el Real Decreto Ley 7/2026, que ya adelantaba que se iban a establecer objetivos anuales de penetración de biometano para usos distintos al transporte, ¿no? Y también adelantaba la necesidad de obtener ese sello de excelencia social, territorial y ambiental de los proyectos de biometano en España.
Esto ha tenido su continuidad muy recientemente, tan recientemente como en mayo de este año, cuando en la reunión anual de Sedigas se anunció el proyecto de Real Decreto de impulso al biometano, que de hecho viene a recoger ese mandato del Real Decreto Ley 7/2026 y establece un sistema de cuotas de penetración de biometano para usos distintos al transporte, empezando en el 2028 con un 0,5 y terminando en el 2035 con un 6%, que en términos porcentuales parece pequeño, en términos de teravatios son muchos teravatios, ¿vale? Lo que implica eso de apoyo a la demanda del biometano en España, ¿no? Entonces yo creo que este es un primer mensaje muy importante y es que más allá de los BPAs que se firmen, va a haber una necesidad de que se amplíe la demanda de biometano en España y por tanto se siga desplazando demanda del gas natural con demanda de biometano en España, ¿no? El segundo, entonces, lo que falta, pues que ese proyecto de Real Decreto pase de proyecto a Real Decreto en los próximos meses, ¿no? Y tenemos también, hablaba Manuel de la transposición de Red 3 y en particular del transporte, ¿no? Y efectivamente aquí todavía queda trabajo por hacer. De hecho, en la transposición de la directiva Red 3 vamos ya con más de un año de retraso porque expiró el plazo de transposición en mayo del año pasado. Y entonces lo que estamos es transponiendo esa directiva mediante distintas piezas, el Real Decreto Ley 7/2026, el Real Decreto del impulso al biometano que acabo de comentar, y quedaría el Real Decreto del transporte, que establezca también cuotas de biogás como combustible para el transporte. Manuel hablaba o entendía yo, vamos, que hablaba del transporte pesado, que eso va a ser más difícil, pero por ejemplo el transporte marítimo va a ser fundamental, ¿no? De cara al destino, al uso del bio-GNL, que Axpo y otras comercializadoras ya están comercializando en España, ¿no? Entonces, esa va a ser, de nuevo, yo creo, una novedad muy importante, otro impulso más a la demanda de biometano en España cuando la siguiente serie de barcos, digamos, estén ya quemando bio-GNL como combustible marino en lugar de, pues ahora mismo, búnker de crudo o, en el mejor de los casos, búnker de GNL. Esa sería para mí un poco la foto actualmente. Súper claro, la verdad es que detallada y clara, pues muchísimas gracias, Andrés. Le voy a hacer quizás a David la pregunta que a lo mejor te hubiera gustado a ti responder, porque dices que te gusta más hablar de mercado que de regulación. Voy a ir con David para hablar de mercado y preguntarte, David, ¿qué perfil de jugadores estáis viendo en el sector del biometano en España? Podemos hacer similitud o símil con las renovables, ¿no? Hay utilities, hay fondos, hay jugadores o players industriales, players más financieros. ¿Cómo dirías tú que es digamos, el landscape, ¿no? de jugadores o de actores en el sector de biometano? ¿Y cómo juega esto también un poco con la consolidación y el mapa competitivo, ¿no? que hay de los diferentes players en el sector? Estupendo, Carlos, sí. Yo si quieres, ¿no? Te diría, ¿no? que con base en lo que observamos en el mercado, ¿no? y los clientes, ¿no? con los que hemos colaborado durante los últimos años, la verdad es que es una entrada, si quieres, pues te diría muy, muy transversal a lo largo del ciclo de vida del activo o de la cadena de valor del mismo, o si quieres, en otras palabras, muy heterogénea, ¿no? En ese sentido estamos observando, si quieres, desde distribuidoras o comercializadoras de gas natural, la distribución evidentemente patria, ¿no? Las comercializadoras pueden tener un footprint más regional, ¿no? Hasta fondos u operadores, ¿no? de infraestructuras, canalizando muchas veces capital, incluso a veces con plataformas, ¿no? ya establecidas para este tipo de activos en otras geografías. Incluso private equity, ¿no? español, si quieres, dado un poco el equity check o la escala de este tipo de proyectos y el estado de desarrollo, si quieres, incipiente de estos años pasados del mercado.
hasta, oye, gestores de residuos industriales que tienen materia prima propia, ¿no? Que en algunos casos, pues oye, el gestor de residuos, ¿no? Pues tiene un set de capacidades, ¿no? Que al final pueden constituir, ¿no? Pues su right to win o su manera de crear valor, ¿no? En el core un poquito más industrial de este tipo de activos, o el industrial con materia propia que entiende que puede tener pues ya el recurso ancla, ¿no? En casa y sencillamente buscar algún tipo de estructura de partnership para acabar un poco de catalizar ese potencial latente, ¿no? Al final tiene su lógica porque además el biometano, como ya se ha mencionado, ¿no? Creo que lo comentaste en la introducción, Carlos, conjuga, ¿no? Diferentes, si quieres, ingredientes, ¿no? Por un lado, temas de transición energética. Al final hablamos de seguridad de suministro, hablamos de descarbonización, reaprovechamiento de la red de gas natural, ¿no? Descarbonizando usos difíciles de electrificar. También ese desarrollo rural, ¿no? Que es importante para esos industriales o proveedores de feedstock, y ese tema de economía circular que es muy importante para los gestores de residuos, ¿no? Entonces, pues digamos que el ecosistema de actores es bastante heterogéneo, ¿no? También te diría que en las fases iniciales del mercado, al final, ¿no? Para comenzar a originar o vertebrar un proyecto, pues también se conjuga muchas veces un set de capacidades que puede resultar, ¿no? Si quieres, como con ciertos grados de distancia, ¿no? Pero asimilable al desarrollo de otro tipo de activos de infraestructuras, ¿no? Hablamos de identificar un catchment area, ¿no? En el que pueda haber un acceso a feedstock potencial, hablamos de acceso a la red de gas natural en caso de que vaya a ser inyectado, y hablamos también de gestión de permisos, licencias y de un ecosistema, si quieres, de actores para ir empezando, si quieres, pasar de una originación a un greenfield, ¿no? El proyecto. Al final ahí también hemos visto a mucho desarrollador que ha estado en otro tipo de asset classes históricamente en España, pero con muy buen footprint, si quieres, local, ¿no? Al final esto se ha traducido en que, si quieres, cuando traqueamos, ¿no? el pipeline de proyectos en desarrollo, pues también vemos un ecosistema muy fragmentado, ¿no? En el cual al final pues hay diferentes pesos relativos, ¿no? En relación a la madurez de los proyectos y también en manos de quién están, ¿no? Sí que es cierto que, como hablábamos, pues una vez uno, ¿no? Pues empieza ya, si quieres, a hablar de un proyecto industrial, de la operativa del mismo, de qué hacer con el digestato y de cómo estructurarlo comercialmente, ¿no? Con el offtake, pues muchas veces estos proyectos pues empiezan a cambiar de manos o a buscar socios para continuar con su desarrollo, ¿no? Y a futuro, pues más allá, si quieres, ¿no? De un mercado que ya empieza a diferenciar, ¿no? Entre proyectos que considera pues mejor estructurados y mejor vertebrados, ¿no? De la experiencia de ir analizando, ¿no? Diferentes proyectos y portafolios, e incluso de estas experiencias con primeros proyectos reales, ¿no? Que ya están inyectando a la red. Como decía Andrés, ¿no? Hemos vivido en un mercado, ¿no? En el que tal vez costaba, ¿no? A los sponsors bosquejar o identificar quién iba a ser esa demanda final, ¿no? Más allá de poder tener, si quieres, a una contraparte como ASPO que actuara como vertebrador, ¿no? Aguas abajo de la demanda, muchas veces pues no existía casi, si quieres, una relación bilateral en la que el sponsor, aunque fuera, si quieres, con un trader o con un estructurador, muchas veces le faltaba un entendimiento, ¿no? De la señal de precio aguas abajo e incluso de la visibilidad, ¿no? Post BPA del precio, ¿no? Que podían tener al final para la venta de los diferentes subproductos del activo, ¿no? Yo creo que, como dice Andrés, en la medida de que, oye, el transporte ya ha tenido su lógica de impulso, ¿no? Aunque ha sido un mercado muchas veces de exportación, vamos a ver cómo aterriza a nivel nacional. Lo nuevo es precisamente que el MITECO, ¿no? Plantea esta senda de cuotas que, si se confirma, pues creará una demanda estructural que a día de hoy no existe y que probablemente pues ahonde, ¿no? En una tesis pues de consolidación, ¿no? Porque finalmente pues se pueda sentir que existe una demanda, ¿no? Aguas abajo en la cadena de valor que pueda al final pues permitir escalar y hacer un deployment, ¿no? De una manera, si quieres, a mayor escala, ¿no? En estos portafolios de activos, ¿no? Entonces yo creo que vamos hacia esa consolidación, no porque falte capital, sino por todo lo contrario, ¿no? Sino porque el mercado, ¿no? Pues irá premiando, ¿no? A aquellos operadores con proyectos en desarrollo más serios y que sean capaces de lograr una estructuración, si quieres, ¿no? Súper claro, pues muchas gracias, David. Yo creo que para terminar este primer bloque sí que os voy a pedir que seamos un poquito breves, porque como siempre pasa en estos webinars, vamos mal de tiempo, ¿no? Tengo aquí un montón de preguntas preparadas para cubrir, entonces pues ya os voy a dar el primer warning, ¿no? De tarjeta amarilla, de vamos a ser intentar ser un poco más breves. Yo entiendo que hay un montón de cosas que explicar y que cubrir, pero bueno,
Manuel, para terminar el bloque de mercado y regulación, ¿cuál crees tú o cuál dirías tú que son los grandes drivers de crecimiento del biometano en España? ¿Y cómo compararías, porque yo creo que Aspo, todos sabemos que es un player multinacional, ¿no? ¿Cómo compararías el mercado español con otras geografías donde el biometano quizás pueda estar más desarrollado o esté avanzando más rápido? Pues te contesto rápido, Carlos. Pues para bien o para mal, el negocio del biometano es un negocio que está muy, muy regulado. Entonces, aquí hay dos esquemas, fomentar la demanda o fomentar la producción, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Mediante regulación. Entonces, ¿qué pasa en España? Pues que no existe regulación. Entonces, bueno, parece ser que las ayudas que da el gobierno español no podría ser comparable a una ayuda a la producción como existe en otros países. Entonces, tenemos que mirar a qué está pasando en países donde claramente se ha fomentado la demanda. Entonces, un ejemplo claro es qué está pasando en Alemania desde hace varios años, donde hay una regulación que fomenta la demanda para descarbonizar el transporte terrestre. Pues bueno, el resultado es que en Alemania más o menos se destinan 3,6 teras de gas al transporte, 3,6 teras que se consumen de biometano. El 100% del gas que va al transporte es biometano. Por lo tanto, puedes pensar que el fomento de la demanda ayuda a descarbonizar el transporte terrestre y, por lo tanto, a que haya plantas de biometano. Por otro lado, tenemos el fomento de la producción. Pues hay países pues, como Dinamarca, Francia, Italia. Bueno, ahí la cantidad de proyectos y de megavatios hora producidos pues son muy elevados. Por lo tanto, también puedes pensar que efectivamente la ayuda a la producción funciona. Pero en ambos casos hay regulación estable, a largo plazo, donde todo el mundo sabe bajo qué reglas hay que jugar y que no te las cambien. Porque si te las cambian y has entrado en un contrato a largo plazo, pues tenemos un problema. Ahora mismo, siempre ¿no? se ha presumido de la ayuda a la producción, que es muy atractiva, que los precios del biometano no llegan a lo que está pagando un gobierno, ¿no? Por un feed-in tariff. Pues bueno, pues estamos viendo que por primera vez esto no es así. Ahora mismo el biometano no subsidiado de ciertos países se está pagando mejor que el feed-in tariff que reciben países que reciben ayuda a la producción. Por lo que, bueno, tal y como se prevé el planteamiento en España, creo que el fomentar la demanda es el camino a seguir y vemos, porque está demostrado que funciona. Muchas gracias, Manuel. Oye, y has cumplido tu palabra de ser breve, ¿eh? Eso es importante, eso es importante. Vamos a pasar, si os parece bien, vamos a pasar al bloque que hemos llamado estructuración comercial, ¿no? Es decir, uno de los objetivos de este webinar es, dar luz un poco de cómo estructurar un proyecto de manera adecuada para llegar al cierre financiero, ¿no? Voy a empezar contigo, Andrés. Desde la óptica del permitting y la tramitación, ¿dónde crees que se concentran hoy los principales riesgos y retrasos? Y cómo se compara esto con otros mercados en los que asesoráis o cómo se puede mitigar esto desde una óptica quizás, aunque dices que eres abogado pero te gusta hablar más de otras cosas, cómo se puede mitigar esto desde la óptica legal, ¿no? Para hacer que el proyecto sea un proyecto robusto desde el punto de vista del permitting. Vamos a ver, desde el punto de vista del permitting, permisología, permisos, licencias, autorizaciones, como lo queramos llamar, los proyectos de biometano no son más complejos que otros proyectos renovables. De hecho, te diría que hasta me parecen menos complejos porque al final estamos hablando de 3, 4 autorizaciones por comparación a muchas más en un proyecto, por poner un ejemplo, solar o eólico en España, ¿no? Entonces tenemos las relativas al suelo, que normalmente vamos a necesitar una autorización excepcional en el suelo rústico para un uso industrial, porque la producción de biometano tiene la calificación de actividad industrial en España.
vamos a necesitar la autorización ambiental integrada, que es el permiso central que integra todos los impactos medioambientales de la planta. Y luego vamos a necesitar licencias municipales de obras y actividad. Básicamente ese es el esquema. Luego, bueno, hay un contrato, pero no es tanto autorización, por supuesto, de acceso y conexión a la red de transporte. Y poco más vamos a necesitar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que claro, hay un atasco yo creo, fundamentalmente en dos frentes, ¿no? En la autorización ambiental integrada, que en principio los proyectos que por encima de las 100 toneladas deberían tener o cumplir con el plazo legal de los 6 meses de tramitación que establece la ley para su obtención. Esto no se está cumpliendo en absoluto. Creo, y que me corrija Axpo, David u otros asistentes, que no obstante los plazos, hablando en general, lógicamente hay casos para todo, pero hablando en general creo que los plazos se están acortando. Yo hace 4 años escuchaba 4 años de tramitación para una ambiental integrada y ahora estoy escuchando pues más una media de los 2 años quizá para una ambiental integrada, ¿no? Sigue siendo mucho con respecto al plazo legal establecido, sin duda, pero creo que todo el mundo está aprendiendo en el proceso. Las ingenierías que participan, que participan en el diseño, ¿no?, de esos proyectos, las propias administraciones que lo tramitan y los propios desarrolladores, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay cientos de proyectos en desarrollo y lógicamente hay un cuello de botella en las administraciones que están otorgando esas licencias y autorizaciones. Ese es el primer, yo creo, escollo, la autorización ambiental integrada, que es el principal permiso, como digo. Y luego hay un tema que no es una licencia, y además a mí no me gusta hablar de esto de la licencia social porque creo que confunde más que ayuda, ¿vale? Esto aprovecho este foro para decirlo abiertamente. Eh, no es ninguna licencia, aunque sí que es cierto que el proyecto Real Decreto de Impulso al Biometano establece ese sello de calidad que hablábamos, ¿no? Social, medioambiental y territorial, que creo que viene a mitigar el segundo gran problema que hay en estos proyectos, que es la posición social, que se están encontrando muchos proyectos, yo creo, muchas veces por ignorancia de la tecnología, ¿no?, que es relativamente nueva en España, aunque, como decía David, está más que probada en muchos países de Europa, y porque, bueno, se lanzan mensajes, yo creo, para confundir a la gente em, em, en cuanto a lo que supone estos proyectos en la economía local, ¿no? Pues, oye, estamos hablando de proyectos de valorización de residuos, no de gestión de residuos, que entroncan perfectamente con la economía circular, que vienen a resolver un problema que es la gestión de residuos que ya está sobre la mesa y además dejan mucho pozo económico en zonas generalmente despobladas, ¿no? O sea que creo que tienen muchos factores positivos que habría que poner en valor en lugar de otras cosas. En cuanto a esa oposición local, muchas veces creo que mal fundada. Y es en donde hay que trabajar. Para eso, yo lo que he hecho en falta, más allá de la regulación, es una política nacional, una política de partidos incluso, y que la política del partido en el ayuntamiento no dependa de si están en el ayuntamiento o en la oposición, en el poder o en la oposición, ¿no?, que es lo que detectamos muchas veces, y que claramente ya lo ha hecho el Ministerio, los partidos políticos mayoritarios en España se posicionen para que a nivel local eso también tenga cierta consistencia. Pues la verdad es que te lo agradezco mucho, Andrés, porque me la has dejado preparada, porque la siguiente pregunta que le iba a hacer a Manuel es precisamente sobre este tema que yo creo que es clave, ¿no? La oposición social como uno de los frenos uno de los grandes frenos a estos proyectos, ¿no? Y en este sentido quería saber la opinión de Axpo, ¿no?, como propietario, desarrollador, propietario y operador de plantas, cómo estáis viendo vosotros la oposición de las comunidades locales y qué está haciendo Axpo para poder mitigar ese riesgo y para poder, digamos, reeducar o reconducir la opinión de las comunidades locales para que entiendan todo lo que este tipo de proyectos puede dejar, ¿no?, en la región.
Pues sí, efectivamente, esto es un problema. Esto es un problema para nosotros y para cualquiera que desarrolle proyectos. Normalmente, quiero pensar que es simplemente desinformación, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre hay que explicar que un proyecto de biometano, para obtener una autorización ambiental, ha tenido que pasar unos estándares de calidad y técnicos muy, muy altos. Además, las autorizaciones ambientales aquí en España, si las comparas con el resto de Europa, los estándares son muy, muy altos. Entonces, una planta de biometano que le den ese papelito es una planta de biometano que ya de base está cumpliendo con muchas, muchas cosas. Eso por un lado. Por otro, estamos viendo que hay comunidades autónomas, pues Castilla-La Mancha o Castilla y León, que quieren incluso elevar más, ¿no? esos estándares. Pues por poner ejemplos, ¿no? Pues que el residuo, de la distancia entre la planta y el residuo, que sea aún menor, que la distancia entre el centro, entre el núcleo urbano y la planta, pues sea aún mayor. Bueno, todo esto, Axpo, que lleva tiempo ya desarrollando, bueno, lo veíamos venir y entonces nosotros, además de lo mínimo que te están exigiendo, somos un poco más conservadores y nosotros estamos a favor. Nosotros entendemos que un vecino no quiera ver un camión pasando por la puerta de su casa. Tiene todo el sentido del mundo. Eso sí, todos estos extras, ¿no?, que te pueden pedir de la administración tienen que tener sentido y tiene que ser para hacer que el estándar se eleve, no para duplicar trabajo. Entonces, en este sentido, explicar pues todo esto que estoy ahora contando, ir siempre de la mano del ayuntamiento, de los técnicos, explicar todo muy, muy bien desde el primer momento y además luchar contra la desinformación. Nosotros hemos visto carteles grandes con una planta de biometano, con una chimenea de una central térmica, ¿no? Pues bueno, pues explicar que estamos cumpliendo con todo e incluso más allá. Nuestras plantas no son plantas masivas, son plantas pequeñitas que intentan dar una solución a un problema que existe en una zona rural y bueno, y que además tiene sus beneficios económicos, medioambientales. Entonces, pues bueno, más que nada es explicar e ir de la mano del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que saltándonos un poco el guión, y disculpadme porque tengo que ir saltando un poco de lo que tenía previsto, pero el tiempo, las cosas del directo, ¿no? Saltando al último bloque de estructuración financiera, y un poco ya para ir cerrando porque nos vamos quedando sin tiempo. David, voy contigo. ¿Cómo veis desde Strategian, cómo veis cómo está afectando al apetito inversor las valoraciones y la actividad de Money? Es decir, un poco cómo estáis viendo la parte de inversión en el sector, ¿hay apetito, no hay apetito? ¿Cómo son los procesos? ¿Cuál es un poco vuestra visión? Sí, yo creo que, Carlos, ¿no? En primer lugar, el apetito es alto, el interés ha sido creciente, ¿no?, durante estos años, como hemos dicho, más allá, ¿no?, del devenir, ¿no?, que han tenido otro tipo de asset classes en España, ¿no?, que tal vez estaban canalizando, ¿no?, mucho del dry powder, ¿no?, y del apetito inversor que podía haber, si quieres, ¿no?, por parte de institucionales y fondos. Pensamos que tiene al final un valor industrial y en la agenda de descarbonización, ¿no?, de demanda no electrificable. Y por ello, ¿no?, más allá de, si quieres, de los financieros, vemos a mucho operador industrial también buscando, ¿no?, desarrollar su agenda en este sector y también pues estando muy activo, ¿no?, en operaciones de money, tanto de proyectos, de plataformas y de pipeline de proyectos, ¿no? No obstante, pondría tal vez dos matices, ¿no? El primero, que en todo este apetito, ¿no?, inversor y actividad de money, ¿no?, muchas veces pues el interés se ha dado de bruces con la realidad del mercado. Hemos tenido un mercado, si quieres, muy incipiente, con mucho proyecto greenfield,
si quieres, ¿no? Un mercado que, como hemos dicho, ¿no? Tiene track record en otros países, pero en España al final el grado de desarrollo local era muy limitado y con una estructuración comercial que muchas veces no, pues era difícil, ¿no? Si quieres, de bosquejar aguas abajo la cadena de valor más allá de estos acuerdos marco tipo BPA con traders o comercializadoras, distribuidoras de gas, ¿no? Pero si logras, si quieres tangibilizar cuál era el vector regulatorio que iba a dar sostén a la señal de medio y largo plazo, ¿no? De ese biometano, ¿no? El mercado, ¿no? Ha empezado a discriminar, ¿no? Los proyectos más maduros y mejor estructurados, con ciertos de estos pain points ya resueltos, ¿no? Pero tal vez el mercado no está aprendiendo a discriminar, ¿no? El grano de la paja, ¿no? Yo creo que un elemento muy importante y que al final, ¿no? Pues si quieres, está subyacente en toda la discusión, ¿no? Que hemos tenido la estructuración comercial es el feedstock, ¿no? Como al final, si quieres, la clave de bóveda, porque condiciona todos estos temas, ¿no? De, oye, a qué distancia está la planta, cuánto viajan los camiones, pero también porque condiciona lo que sale de la planta, ¿no? Si quieres, que es el digestato, que es donde muchas veces muchos de estos proyectos o el interés pues se difumina al ver un proyecto que no tiene bien vertebrado o bien resuelto ese punto, ¿no? Y el segundo matiz, tal vez, más allá de esta discriminación creciente y este aprendizaje, ¿no? Hacia qué proyectos pues tienen mejores perspectivas y, por tanto, más valor, ¿no? Entendiendo, como decía Andrés, ¿no? Pues todos estos gates de permisología y de estructuración del offtake, ese tema de la escala, ¿no? Al final, para muchos de nuestros clientes, o cuando al final nos ponemos ya a trabajar en este tipo de mandatos, al final el biometano, si quieres, es un negocio en el cual a nivel unitario, cada planta, para muchos inversores, pues es un activo relativamente pequeño, ¿no? En relación al equity check del mismo, ¿no? Entonces, muchas veces se queda debajo de ese threshold para muchos pues, fondos de infraestructura o plataformas, y muchas veces pues el capital institucional, ¿no? Pues no está yendo tanto a activos aislados, sino a portafolios o a plataformas, ¿no? Porque muchas veces pues la plataforma, ¿no? La puede tener o traer de otros mercados europeos, pero muchas veces, incluso más allá del activo del portafolio, ¿no? Pues buscan un equipo humano que les pueda ayudar, si quieres, a desarrollar esa hoja de ruta, ¿no? Y eso, dado de dónde venimos, ¿no? Y el grado de desarrollo del mercado, pues es difícil, ¿no? Y no solamente por diluir este ticket mínimo, sino porque también esta escala, ¿no? Pues permite diversificar el tema del riesgo de feedstock, en un pipeline el tema de tal vez el riesgo de ese permitting, ¿no? De entrada a operación de los contratos y de la capacidad al final de ejecutar, ¿no? En esa hoja de ruta, ¿no? Incluso muchas veces en los contratos BPA, ¿no? Pues incluso te pueden dar opcionalidad, ¿no? Tener varios activos versus sencillamente tener un pipeline muy concentrado, ¿no? Y para muchos actores, incluso esta lógica, si quieres, multirregional, incluso pues tiene un componente de risk un poco regulatorio de demanda final, ¿no? Que como hemos dicho en España muchas veces no ha estado clara, ¿no? Por lo cual yo te diría, ¿no? Que interés todo el del mundo muchas veces ha chocado, ¿no? Con una realidad de desarrollo del mercado que no está suficientemente maduro y muchas veces pues con dificultad para encontrar pues portafolios o plataformas más allá de proyectos concretos, ¿no? Muchas veces, dependiendo también, ¿no? De si es un operador energético o un gestor de residuos, ¿no? Pues puede ir un poco más en asset deals, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, si quieres, de grandes fondos o operadores financieros, ¿no? Pues muchas veces con la necesidad de que haya una plataforma, ¿no? Más allá de un pipeline de proyectos para poder canalizar ese interés en el biometano. Muchas gracias, David. Bueno, pues nos has dado una foto del lado del equity. Vamos a transicionar hacia el lado de la deuda, pero lo que tienen en común tanto el lado del equity como el lado de la deuda para tener interés o para considerar que un proyecto es viable es el offtake. Manuel, voy contigo. ¿Hasta qué punto un contrato de offtake es la pieza clave que desbloquea la financiación o la inversión en un proyecto? Y cómo valora un banco o un inversor la solidez de un BPA. Vale, pues, hombre, es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que explicar que el contrato de offtake a largo plazo tiene que ser un contrato muy robusto. Y muy robusto quiere decir que haya pocos sistemas para poder romper ese contrato, ¿vale? Entonces, al final, el contrato tiene que estar diseñado de tal manera en el que el productor produzca y el comercializador compre ese biometano
y pague ese biometano. Teniendo muy claro qué riesgos son de quién, ¿no? Los riesgos del que produce, ¿cuáles son? Y cuáles son y que no tienen nada que ver con el comercializador ni tiene que asumirlos el comercializador. Pues, por ejemplo, el riesgo de permitting y construcción. El comercializador no puede asumir ese riesgo. Por supuesto, en el contrato pues, se pondrán ciertos buffers para mitigar pues, si hay algún retraso, ¿no? Pues, ¿cuándo es la fecha estimada? A partir de ahí se da otra fecha. Si no se llega a esa fecha, se dan flexibilidades, ¿no? Pero lo que hay que explicar es que cuando el comercializador firma un contrato en el que adquiere un compromiso en el que va a comprar un biometano y por lo tanto el productor adquiere el compromiso de vender ese biometano, el comercializador, aguas abajo, está comprometiendo también ese biometano. Entonces, el riesgo de permitting y el riesgo de construcción tiene que estar en el lado del productor. Luego, el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, pues por supuesto, tiene que estar en el riesgo, en la parte del comercializador. Nosotros hemos sobrevivido a offtakes cuando el gas estaba a 300 y cuando el gas estaba a 5. El productor ha producido en ambos escenarios, ha recibido lo acordado y nosotros hemos manejado esos riesgos, da igual el precio, ¿no? Entonces, esos dos riesgos tienen que estar bien diferenciados. Y para que un contrato sea robusto y que sea bancable, hay ciertas cláusulas que son siempre, son siempre temas de negociación, pero desde nuestro punto de vista y en línea con lo que decía de que el contrato tiene que ser robusto, no tiene que haber ningún incentivo para romper el contrato. Entonces, si hay una falta de entrega o una falta de adquisición del biometano, lo que se tiene que pedir es el mark to market. Y es un mark to market sin límite. Si el precio del biometano se va a 300 y tú lo has comprado a 50, pues habrá que reponer por esos 250 de diferencia. Porque es un compromiso que ya tiene el comercializador. O al revés, porque el comercializador puede decidir no coger ese biometano. Otra de las grandes cláusulas, ¿no? El changing law. El changing law. Como decía antes, nuestro negocio es muy regulado. Dependemos de la regulación. Entonces, esta cláusula, bueno, hay que tratarla con mucho cuidado, pero desde luego que no puede ser un brindis al sol. Cualquier cambio de ley reabre el contrato. Incluso leyes que van a nivel autonómico. Bueno, pues entonces el contrato no es robusto, porque en cuanto haya cualquier cambio, sabes que se va a reabrir el contrato. Eso hay que evitarlo. Entonces, poner cambios de ley muy acotados y que sean muy razonados. Porque no queremos abrir la caja de Pandora en ningún caso. Entonces, nosotros, al final, ¿qué es lo que miramos? Que el contrato sea robusto, por lo tanto, sea bancable y cada uno asuma cuáles son sus responsabilidades dentro del esquema del contrato. Pues muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que ha quedado claro. Pues por ir cerrando un poco, Andrés, me voy contigo y con la parte de la deuda, como comentábamos, ¿no? Quiero entender o me gustaría entender mejor si la deuda en este país está preparada y dispuesta a entrar en el biometano en España o si sigue habiendo una brecha entre lo que podríamos decir el apetito declarado y las operaciones que realmente se están cerrando, ¿no? Y finalmente, a lo mejor para terminar de darle forma a esta pregunta, ¿cuáles crees tú que son los principales obstáculos, ¿no? que están impidiendo que la deuda entre más rápido en el mercado, en el sector del biometano en España? Pues una historia muy parecida a lo que ha contado David por el lado del capital o del equity, ¿no? O sea, voy a empezar con un titular fuerte. Sin ningún género de duda, hay muchísimo apetito por el lado de la deuda también en España. Es una buena manera de empezar la respuesta. Todos los bancos comerciales, los grandes bancos en España están deseando financiar proyectos de biometano. Casi todos los grandes bancos internacionales con experiencia en biometano en otros países de nuestro entorno, en Europa, están deseando financiar proyectos de biometano en España. Hay fondos. La prueba y el test del algodón ha sido la operación
que cerramos en octubre para la plataforma de Verdalia en España y en Italia, que se levantaron casi 700 millones. Eso ha sido un antes y un después en este mercado y creo que desde entonces hay muchos bancos pues, que se han quitado ese miedo y otros que no estaban y quieren entrar. O sea que sin ningún género de duda, lo que faltan son proyectos que lleguen a RTV, que lleguen a un estado adecuado para ser financiados, ¿no? Bueno, esto responde al mercado también relativamente incipiente que tenemos, de que estos proyectos se vienen desarrollando desde hace 3, 4 años y muchos todavía no han llegado a ese estado de ready to build necesario para plantearse o a tener acceso más bien a la financiación, ¿no? O sea que bueno, es una cuestión de tiempo desde ese punto de vista que haya más operaciones de financiación en España. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en varias sobre la mesa y seguro que a medida que lleguen más proyectos a RTV tendremos más operaciones. El otro obstáculo, también como en el equity que comentaba David, es perdonad el anglicismo, el ticket o el importe de la deuda a financiar, ¿no? Por debajo de 20 millones le cuesta a muchos bancos financiar porque no les compensa, digamos, aplicar el mismo esfuerzo que para operaciones más grandes en unas operaciones donde van a obtener limitada rentabilidad, vamos a decir, ¿no? Y yo aprovecho ya para el guiño aquí a Alter 5, que creo que ahí tenéis un rol muy importante que jugar, ¿no? En financiaciones alternativas, desde ese punto de vista o en ese ángulo. Vemos que en operaciones con un ticket por encima de 80, 100, que son 3, 4 proyectos, que agrupen 3, 4 proyectos, ahí ya pueden entrar todos, tanto nacionales como internacionales, ¿vale? Con lo cual en esas operaciones va a haber muchísimo apetito, muchísimo interés y se van a pelear los bancos por estar en esas operaciones. No nos cabe duda. Y yo creo que son básicamente esos dos. El estado de los proyectos actualmente, que tienen que llegar a RTV, y el ticket de la deuda, que por debajo de los 20 cuesta más. Muchas gracias, Oleg. La verdad es que sí, ¿no? En Alter 5 que nos dedicamos más o que añadimos mucho valor en temas de financiación alternativa y en esas estructuras que a lo mejor para la banca o los grandes fondos es complicado, pues bueno, sí estamos viendo cosas y para financiar pequeños proyectos, ¿no? O no esos portafolios o esas grandes carteras como mencionabas tú. Yo creo que vamos a ir terminando y me gustaría cerrar la sesión con quizás vuestra visión o vuestra opinión de cómo estará el sector, ¿no? Si nos volviéramos a juntar el 23 de junio de 2027, ¿cómo creéis, ¿no? que va a estar el sector del biometano en España y cuál creéis que puede ser la foto? Manuel, empiezo contigo, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión para el biometano en junio de 2027? ¿Qué crees que va a ocurrir en estos 12 meses? Bueno, un poco lo he comentado, ¿no? Es verdad que el permitting ahora se está acelerando. Esperamos que esto sea así y que la demanda llega en 2027. Se abren solo al transporte terrestre pues 3,5 teras, más o menos, o sea, más o menos como la demanda de Alemania. O sea, la demanda está ahí. Falta un poco un empuje a nivel de permisos porque el biometano lo necesitamos ya. Quizá la producción va un poco más ralentizada. Desde luego que las perspectivas son buenísimas, ¿no? O sea, desde donde estamos hasta dentro de un año donde vamos a estar, creo que es un antes y un después. Fenomenal. David, sigo contigo. Pues yo también, si quieres, optimista, ¿no? Yo creo que tomo un poco las palabras de Manuel. Al final yo creo que esta señal, ¿no? En regulatoria, tanto para el transporte como, ¿no? Lo que ahora mismo está en discusión, si se materializa, ¿no? De la demanda obligada, ¿no? Más allá del transporte, pues será un respaldo, ¿no? Pues si quieres, definitivo por el lado regulatorio de demanda, por lo cual, pues yo creo que según el pipeline avance, ¿no? Pues iremos viendo más plantas operativas, más proyectos en fases avanzadas, la tendencia es inequívoca y probablemente pues continuaremos viendo pues más diferenciación, ¿no? Si quieres viendo pues claros ganadores, ¿no? Pues ganando tal vez más escala, los proyectos que realmente pues estén bien vertebrados, ¿no?
pues irán avanzando, los que no, pues al final se irán quedando detrás. Y porque yo creo que ese escrutinio, ¿no?, territorial y social del que hemos hablado, pues va a seguir estando muy vigente, ¿no? Yo creo que al final el MITECO, con estas guías de buenas prácticas y demás, ¿no?, esos sellos, ¿no?, pues también serán una manera, si quieres, de navegarlo, pero al final esa narrativa pues se gana proyecto a proyecto, ¿no? Entonces, pues más pipeline, más capital, más regulación para bien, pero también pues igual o más escrutinio, ¿no? Fenomenal, gracias David. Andrés, termino contigo. ¿Cuál es tu visión? Muy bien, pues por el lado empezando por, cerrando, ¿no?, la intervención, por el lado de la regulación, lo que espero es que veamos en estos próximos 12 meses ese proyecto Real Decreto de impulso al biometano que se haya convertido en Real Decreto, y que no le pase como al proyecto Real Decreto de transporte, ¿no?, que está metido en un cajón desde hace mucho tiempo. También espero que ese proyecto de Real Decreto vea la luz y se convierta de nuevo en Real Decreto, y así se termine de transponer la Red 3 en España desde ese punto de vista, ¿no? Eso desde el lado de la regulación. Desde el lado del mercado, pues soy muy optimista. Lo que vemos aquí es que va a haber mucha operación de financiación de los proyectos que ya están llegando a ese RTV, están cercanos. Eso también está impulsando mucha negociación de BPAs, que como decía Manuel y hemos comentado, es la clave para la bancabilidad de estos proyectos ahora mismo. También nosotros estamos trabajando en la negociación de unos cuantos BPAs ahora. Y bueno, por el lado del M&A, pues aunque este año no está siendo el más activo, pues hasta el momento, digo, ¿no?, hasta lo que llevamos de año, esperamos o yo espero que los próximos 12 meses sí que haya más oportunidades de nuevo, cuando haya más masa crítica de proyectos que quieran cambiar de manos o meter un coinversor, o darle un impulso distinto, ¿no?, al desarrollo de esos proyectos. Por ahí espero que haya más actividad de M&A que la que vemos actualmente, que bueno, pues como decía David, responde también al momento del mercado. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias, nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos algunas preguntas, pero creo que vamos un poco pillados. La pregunta de Luca la responderemos por email, porque nos estamos ya quedando sin tiempo y ha habido otras preguntas, pero bueno, oye, quizás podemos hacer una segunda sesión de biometano a la vuelta de vacaciones y terminamos de cubrir todos los temas. No quería terminar sin agradeceros, Manuel, Andrés, David, vuestro tiempo y vuestra participación. Ha sido un placer. Facilísimo moderar un panel con este nivel de ponentes, y desde Alter5, pues bueno, agradeceros vuestra participación y oye, quedamos a disposición de cualquiera de los oyentes y de los asistentes para aclarar con información, ayudarles con temas de financiación. Ya sabéis que somos expertos en financiación, así que encantado de hablar con cualquiera que esté activo en el sector del biometano para ayudarles a buscar financiación. Sin más, muchas gracias a todos los asistentes y los ponentes y nos vemos en el siguiente webinar de Alter5. Muchas gracias. Gracias. Carlos, Un placer. muchas Un gracias. abrazo. Buen día, Manuel, Andrés, David, buen día. Chao.